el otro día estaba platicando con una amiga y ella me decía, oye Bren, muchas veces tengo taquicardia, a veces siento que me tiemblan las manos, siento que me falta el aire y me siento mareada. Me da mucho miedo poder decirle a las demás personas qué me está pasando, porque creo que van a decir que estoy loca o que estoy mal mentalmente. Sin embargo, no sé qué hacer, he intentado varias cosas y nada me funciona. ¿Qué me aconsejas? Y yo creo que este es un tema muy importante y por eso hoy lo vamos a hablar en Psique en Corto, y el tema es técnicas para el manejo de ansiedad. Y el día de hoy estamos el psicólogo Samar Zamora, la psicóloga Natsieli Garduño y la psicóloga Brenda López, y nosotros somos Psique en Corto. Comenzamos. Ok, pues retomando el tema del podcast anterior o del episodio anterior, que estábamos hablando justamente de ansiedad, un poco más generalizado, ¿pueden recordarnos qué es ansiedad? Bueno, pues la ansiedad es algo que está ligado con la emoción del miedo, ¿no? Es algo que se hace presente cuando podemos llegar a identificar estímulos o cosas que nos hagan estar en alerta, ¿no? Entonces es como esta parte de la función del miedo es cuidarnos. Entonces si nosotros sentimos este estímulo y puede llegar a ser tal vez muy grande, hay diferentes ansiedades, ¿no? Hay ansiedades que son comunes y hay otras ansiedades que son un poco más específicas. Entonces en esta parte es donde nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Al detectar este estímulo reacciona con estos síntomas. Claro, algunos elementos que podríamos tomar en cuenta con respecto a la ansiedad. En principio, recordar que las emociones son, pues al final, funciones evolutivas destinadas a la supervivencia, ¿no? Esa es la función principal de las emociones, aunque ya cada una pues tiene características diferentes. En el caso de la ansiedad, efectivamente está relacionada con el miedo, aunque los pensamientos generados están orientados hacia el futuro, es decir, identificamos en nuestro entorno cosas que podrían ser un riesgo para nosotros o que nos podrían poner en alerta. A diferencia del miedo en sí, la ansiedad está dirigida a cosas que podrían ser, más no a cosas que están sucediendo ya en el presente. Esa es la diferencia entre miedo y ansiedad. El miedo se vive con una circunstancia que ya está sucediendo, es decir, me están asaltando y estoy en este momento presenciando una sensación de miedo, de temor. Sin embargo, con la ansiedad puedo pasar por una calle donde ya me han asaltado antes o donde ya sé que me pueden asaltar y yo genero pensamientos de posibilidad, de probabilidad, esto podría suceder y estoy en alerta por si sucede, ¿no? Entonces, efectivamente, una de las funciones de la ansiedad es protegernos. Nosotros estamos hablando aquí, creo yo principalmente, si no sáquenme del error, de una situación en la que la ansiedad ya rebasa esta función como tal. O sea, donde ya identificamos cosas que probablemente no están siendo reales y que ya nos están afectando de cierto modo en otros ámbitos de nuestra salud misma, de nuestro cuerpo, en ámbitos diferentes de nuestra vida diaria como la familia, el trabajo, etcétera, ¿no? O sea, donde ya estos síntomas rebasan nuestra capacidad para manejarlos, para controlarlos, y pues estas técnicas sirven justamente para recordarnos que estamos bien, que estamos seguros, o que podemos lidiar con cosas que si bien pueden representar un cierto riesgo y que nos pueden mantener en cierto nivel de alerta, aún así nosotros seríamos capaces de lidiar con estas cosas, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, de hecho el día de hoy vamos a hablar acerca de en los tipos como mencionaba Nat, hay diferentes tipos de ansiedad. No todas las ansiedades se sienten igual o se perciben de la misma manera. Sin embargo, esto no significa que haya algo muy malo en nosotros o algo terriblemente mal, sino que la percepción va a ser diferente. Y como veíamos en el podcast pasado, la ansiedad afecta de diferentes maneras. Por ejemplo, en la parte fisiológica, en la parte emocional y en la parte cognitiva. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de
técnicas en específico que nos pueden ayudar en estas 3 áreas donde principalmente nos afecta la ansiedad y que cualquier persona puede utilizarlas, ya sea porque siente que su ansiedad ha estado más elevada últimamente, más de lo demás, pero no representa un peligro, o bien para personas que ya sienten ansiedad constantemente y ya no saben qué hacer, o incluso personas que ya están en tratamiento y quieren algo adicional, ¿no? Entonces creo que son técnicas que cualquier persona puede utilizar, pero sí es importante aclarar que esto lleva tiempo, es decir, a veces podemos hacer un ejercicio de relajación y tampoco es súper rápido, no es como magia de ya me puse a respirar y ya me sentí mejor, porque no es así, o sea, es algo de manera gradual, a veces se sienten los cambios muy rápidos, a veces nos puede llevar un poquito más de tiempo o a veces necesitamos días para irlo regulando, ¿no? Aprendiendo a manejar cierta técnica, pero ahora vamos a hablar de eso. Y creo que también algo importante a mencionar es que esto nos puede ayudar a sentir tranquilidad, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos variedad de herramientas puede ayudar a la tranquilidad dependiendo la situación en la que nos encontramos, ¿no? O sea, si yo me encuentro en una situación en la calle y no tengo muchos recursos, el generar mis recursos puede ayudar a que también los síntomas de ansiedad vayan disminuyendo, ¿no? Entonces creo que esa parte es bastante relevante. A mí me gusta mucho como manejar esto en sesión, o sea, a veces no siempre vamos a tener las condiciones en el entorno, pero yo puedo tener algo conmigo que me dé la condición, ¿no? Y entonces eso ayuda bastante. Claro, sí, porque como lo mencionábamos anteriormente, la ansiedad no es algo malo, o sea, es algo que está pasando, entonces el hecho de yo tener mis propios recursos para enfrentar ese momento da una sensación de tranquilidad o de decir, bueno, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo que mi corazón va muy rápido, pero sé que es ansiedad y si hago esto voy a estar bien, o si hago el otro voy a estar bien, ¿no? Entonces estas técnicas van dirigidas para... Y que es algo que también hacemos en otros ámbitos, ¿no? O sea, en otros ámbitos, si sabemos que nuestro día se desenvuelve mucho en la calle, pues vamos a buscar un zapato cómodo, vamos a buscar un suéter, una sombrilla para la época de lluvias, ¿no? Si nuestro entorno es más como estar solo en un espacio, pues vamos a buscar que el espacio en donde nos desenvolvemos sea cómodo. Entonces es algo bastante similar con esto. Sí, sí. Claro, sí. Recordar también un poco con lo que decías, Bren, que la ansiedad en realidad es algo que todos vivimos, como dijimos, es una emoción y cuando nos referimos a estoy viviendo ansiedad o estoy sintiendo ansiedad, pues cualquier persona puede sentirla y no es algo que podamos quitar completamente de nuestra vida. De hecho, en terapia se aprende a manejar como tal la gestión de esta emoción, ¿no? Pero no es que puedas quitarla como tal, porque bueno, al final sigue teniendo una función. Sin la ansiedad, pues no podrías prevenir muchas cosas que de hecho sí podrían suceder. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces a hablar sobre algunas técnicas. Vamos a abordar técnicas de respiración, de relajación, de distracción y algunas otras técnicas relacionadas con la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, más adelante sobre cómo ayudar a alguien que puede tener ansiedad, o sea, esto en el caso de que tú no le estés viviendo, pero tienes información sobre cómo ayudar a alguien que podría estar viviendo un episodio de ansiedad o una sensación de ansiedad muy intensa, ¿no? Entonces, comenzamos con tipos de respiraciones. Sí, para esto me gustaría poder explicar por qué la respiración puede ayudar, ya que cuando sentimos ansiedad o cuando se activa la ansiedad, se activan ciertos procesos neurológicos que detonan este sistema de alerta. Entonces, al activarse el sistema de alerta, por lo tanto, se activan ciertas reacciones fisiológicas, como que aumenta el ritmo cardíaco, como que aumentan el temblor de manos o la sudoración, etcétera, porque al final nuestro cuerpo se está preparando para enfrentar ese peligro, ¿no? O lo que yo percibo como un peligro. Entonces, empezamos a generar todo este proceso biológico que como tal yo no lo puedo como decir, no, espérate, cálmate, no te actives ahorita, estoy en una reunión, ¿no? Simplemente pasa porque tal vez yo dije, ay, mi jefe, ¿qué tal si me regaña, no?
porque no hice tal cosa. Entonces se activó, empiezo a sentir todo esto y bueno, es por eso que las técnicas de relajación nos puede ayudar, porque ayuda a regular esta parte biológica de mi cerebro para empezar a regularizar las partes fisiológicas que mi cuerpo empezó a aumentar, ¿no? Como el ritmo cardíaco o la respiración acelerada o la sudoración, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, por eso es que las técnicas de relajación nos puede ayudar. Una que es muy importante y que seguramente muchas personas han escuchado porque se ha puesto de moda últimamente, pues es el famoso mindfulness, que pues es una técnica de relajación en donde podemos encontrar un lugar tranquilo para hacer contacto con nuestra respiración y nuestros pensamientos. No se trata de que la mente esté en blanco, como ya no voy a pensar nada, sino más bien el hacer contacto con mi respiración y empezar yo mismo a autorregularme, ¿no? Aquí podemos respirar como nosotros queramos, no hay como tal una fórmula, sino simplemente el poder regular mi respiración, hacer contacto. Y si yo percibo que ya me estoy yendo en mis pensamientos, es decir, ya estoy pensando en algo más, de manera amable puedo regresar a mi respiración y nuevamente concentrarme en mi ritmo cardíaco, en cómo entra el oxígeno, en cómo poco a poco me empiezo a tranquilizar. Este tipo de relajación, hay muchas formas de hacerlo el mindfulness, pero es algo muy, muy bueno y con la práctica se va mejorando, ¿no? Además de que tiene otros beneficios que bueno, eso llevaría creo que otro episodio. Pero creo que ese es uno de los tipos de respiraciones más comunes. ¿A ustedes se les ocurre alguna otra? ¿Se acuerdan de otro? Yo solo agregaría como lo del mindfulness, que como su traducción lo dice, es atención plena, ¿no? Entonces va mucho de la mano con esta parte de que nosotros podamos enfocarnos en, ok, ¿dónde estoy? ¿No? O sea, como sentarnos o prestar atención a, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Identificar estos recursos y que tiene que ver con el aquí y ahora, porque como lo decíamos, la ansiedad va como con pensamientos al futuro, y entonces el conectar con el estoy aquí sentada con mis compañeros, ¿no? Hay un micrófono, hay una planta, esta parte ayuda mucho a que nos enfoquemos en lo que en ese momento podemos necesitar, ¿no? Entonces creo que ese sería un dato también interesante del mindfulness. Claro. Y sobre algunas otras técnicas, se me viene a la mente la de Jacobson, que tiene que ver con la relajación progresiva, ¿no? Y entonces que tiene que ver justo con esta conexión, una reacción física es nos tensamos, ¿no? Y con la ansiedad nos tensamos, entonces justo este ejercicio es ir haciendo ejercicios de respiración profunda junto con ir tensando diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces al hacerlo, ¿qué genera? Que nosotros tomemos la conciencia de, mi cuerpo está más tenso, me duele aquí, estoy sintiendo esto, la posición de mis pies, la posición de mis manos, mi estómago, ¿no? Y entonces esto también nos ayuda a hacer como este análisis físico de cómo está mi cuerpo en este momento, el efecto que tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Sí, de hecho, este tipo de respiración es muy, muy bueno porque justamente ayuda a regular esta parte fisiológica, y el hecho de hacerlo de una manera consciente, el ir tensando como poco a poco las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Básicamente es empezar desde la cabeza y terminar hasta los pies, ¿no? Y ir tensando poco a poco, ¿no? La parte de la cara, la parte de la boca, la parte de aquí del pecho, ¿no? Entonces este ejercicio va acompañado con la respiración y ayuda a ir relajando poco a poco la tensión que podemos acumular cuando sentimos ansiedad. Por cierto, si alguien nos los pide, podemos compartir algún material en nuestras redes, o si alguien lo pide en específico podemos compartir, porque hay muchos ejercicios por ejemplo en YouTube de personas que te van guiando, ¿no? Afortunadamente ya hay como más recursos, porque sí es un tipo de respiración larga, lleva aproximadamente como 15 a 20 minutos, pero es valiosa. Ok, sí, creo que
a ver, combinamos un poquito las técnicas ahorita de relajación con distracción, con respiración, pero bueno, al final pues se usan los mismos recursos, ¿no? Con respecto a la técnica de mindfulness que mencionó Bren, me parece que tiene un impacto en las 3 áreas que mencionó, o sea, cognitiva, fisiológica y conductual, porque al final estás generando pensamientos, que esto es evidentemente a nivel cognitivo, que te permiten estar en el aquí y en el ahora, pero también identificar esas posibles elementos de alerta, ¿no? O sea, estoy aquí en una junta y evidentemente está mi jefe, lo que podría hacer que me despidan en cierto caso, ¿no? Claro. Pero bueno, yo, o sea, estoy pensando y estoy aquí sabiendo que domino el tema, sabiendo que pues he expuesto en otros momentos, ¿no? O sea, a eso también se refiere como el identificar los elementos de tu entorno que te permiten ya sea identificar que estás en un lugar seguro o si bien que no estás en un lugar donde te sientes tan cómodo, pues que al final tendrías recursos para lidiar con esto, ¿no? La respiración, pues a nivel fisiológico, que te permite regular a través del sistema nervioso, pues las otras partes de tu organismo, ¿no? Al final se dilatan los vasos sanguíneos con la respiración, que esto también se hace con esta técnica de Jacobson, porque al contraer tus músculos y luego al relajarlos, pues permites la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que permite la oxigenación, lo que permite la relajación y a la vez pues la regulación también del sistema cardíaco, ¿no? Y de este modo pues le hacemos saber a nuestro cuerpo que deberíamos estar en un estado de relajación justamente, que no hay alguna situación de alerta que debamos atender y por lo tanto pues nos sentimos más cómodos al final, ¿no? Y bueno, esto es con respecto a estas técnicas que mencionaron. Yo ubico de respiración una técnica muy sencilla que es de 4x4, que es inhalar durante 4 segundos y exhalar durante 4 segundos, y esto pues dependiendo a lo mejor de la intensidad de las sensaciones que tengas, ¿no? Y esto necesitas practicarlo, o sea, si sientes que estás padeciendo episodios de ansiedad bastante constantes, yo te recomiendo que lo hagas, porque no es tan fácil como parece. A veces estás respirando y se te acaba el aire y ya y todavía no llegas al 4, ¿no? A pesar de que son 4 segundos, con los pacientes con los que hemos intentado esta técnica en terapia, como ejemplo, pues no siempre se logra la primera. Entonces a veces les digo, bueno, empieza con 3 segundos, pero lo ideal son 4, ¿no? Sí, de hecho este tipo de técnica entraría en las técnicas de respiración diafragmática. La intención o la finalidad de que sean 4 segundos o 4 tiempos es que pueda llegar la mayor cantidad del oxígeno a la parte del estómago, ¿no? Entonces, de esa manera obviamente llega mayor oxígeno a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a todas partes. Y bueno, el poder mantener este oxígeno durante 4 segundos y poder exhalarlo durante 4 segundos. Pero es cierto, hay personas que cuando están en ansiedad, como se nos va el aire, como empezamos a hiperventilar, ¿no? Obviamente no vamos a llegar a un 4, pero podemos llegar a un 3 o incluso a un 2, ¿no? Y podemos ir poco a poco aumentando al 3 y al 4, ¿no? Que también puede dar esta sensación de ya estoy mejor, ¿no? Ya llegué a un 4, ¿no? Ya estoy más tranquilo. Entonces sí, podemos hacerlo de manera gradual y cuando ya llevamos más tiempo de práctica ya llegamos al 4 sin problemas. Pero sí. Claro. Sí. Algo que me gustaría mencionar y que de repente tenemos esta idea como de la respiración profunda, de la relajación, es que nuestra mente va a estar en blanco y no es algo que se consiga fácilmente, o sea, es algo que se practica, pero también puede ser importante como solo dejar estar, ¿no? O sea, que no nos estresemos como de, es que no me estoy relajando, es que mi cabeza está sonando, es que mi pensamiento, o sea, lo ideal es que podamos empezar solamente con
voy a respirar, y eso es lo importante, e intentarlo, ¿no? Porque a veces es como el miedo de qué va a pasar si no me sale, y entonces empezamos a tener todas estas ideas. Entonces lo relevante es intentarlo, ¿no? O sea, así como nos damos la oportunidad en muchas otras cosas, darnos la oportunidad de poder hacer esto, ¿no? O sea, como decir, ok, voy a intentar los 4, no logré los 4, bueno, vamos a bajarle a 3, ¿no? Se lograron los 3, perfecto, la siguiente puedo intentar, y que va a haber veces en las que logramos 4, otras en las de 3, otras en las de 2, pero está bien, ¿no? O sea, es parte de conocer e ir identificando cómo mi cuerpo reacciona, cómo yo funciono, y esto va a ser una herramienta también al final, ¿no? Entonces creo que es algo importante a considerar, porque de repente en esta ansiedad también queremos que todo salga perfecto, rápido y a la perfección, ¿no? Entonces no siempre se puede, pero está bien intentar. Sí, y creo que esto es bastante valioso, porque muchas personas pueden decir, bueno, ya me han dicho que no es peligrosa la ansiedad, entonces, ¿por qué si no es peligrosa la siento tanto? ¿Y por qué si ya hice el ejercicio no funcionó? Entonces reafirma, ¿no? Como de, sí es algo muy malo, ¿no? Entonces es justamente el, no, a ver, estás aprendiendo algo nuevo, esto va a llevar tiempo, obviamente la ansiedad que ahorita estás manejando es elevada, va a tardar un poco en bajar, ¿no? Va a llevar tal vez un proceso de horas, de días, no sé, ya cada persona es diferente, y no porque no baje significa que estás haciendo algo mal o que la ansiedad es muy mala, ¿no? Sino que son reacciones fisiológicas ante ciertas percepciones que nosotros tenemos de la situación, que ahora vamos a hablar también de las técnicas cognitivas, ¿no? Pero sí, o sea, es paciencia también a esto, porque la ansiedad nos puede llevar justamente a más pensamientos catastróficos. Claro, y también tomar en cuenta que es posible que de repente estas técnicas, a pesar de llevarlas trabajando ya durante tiempo, no funcionen. Incluso nosotros como terapeutas que tenemos este conocimiento sobre el tema, es posible y muy frecuente también que vivamos episodios de ansiedad que no podemos manejar. O sea, eso es algo a tomar en cuenta, que a veces la misma situación nos rebasa y pues, o sea, tenemos al final que tomar eso en cuenta, ¿no? Hay veces donde no vamos a poder tener como esta gestión tan ideal que nosotros estamos promoviendo, ¿no? Justamente porque la situación y las sensaciones pues pueden ser demasiado intensas y nos pueden rebasar, ¿no? Entonces eso es importante. Cuando una persona está viviendo episodios de ansiedad, ataques de pánico bastante constantes, y logra gestionarlos bien y controlarlos durante algún tiempo, pues es posible que haya alguna recaída, y eso es normal, ¿no? Lo mismo, volver a repasar lo que ya se ha aprendido para volver a llegar al punto donde pues ya se había mantenido una estabilidad, ¿no? Sí. Ahora sí vamos a hablar sobre las técnicas de distracción. Es verdad que a veces es complicado bajo ciertas circunstancias relajarse, ¿no? En una junta donde ya estás a un minuto de entrar, no puedes siempre tomarte el tiempo de, a ver, respiración diafragmática, vamos a tomarnos este tiempo para meditar, vamos a hacer esta técnica de relajación progresiva de Jacobson. O sea, no siempre están las circunstancias ideales, y también por eso les estamos compartiendo tantas técnicas, porque depende de las circunstancias, nosotros podemos utilizar diferentes recursos para gestionar esta emoción, ¿no? Las técnicas de distracción no necesariamente se usan para circunstancias como muy prácticas y muy rápidas, pero la verdad es que algunas sí son más sutiles. O sea, con sutiles me refiero a que de repente tienes la necesidad de tranquilizarte, y a lo mejor no tienes tanto tiempo o no estás en un espacio donde te sientas tan seguro, pero justamente puedes utilizar tu mente como ese espacio seguro, ¿no? Ahora, voy a hablar sobre pensamientos rumiantes. ¿Ustedes han oído hablar de estos pensamientos? ¿Saben a qué se refieren? Sí, los pensamientos rumiantes, o sea, hay que aclarar que todos tenemos pensamientos, es algo que no podemos
evitar, ¿no? O tratar de eliminar, o sea, todo el tiempo nuestra mente está generando. Vienen en el paquete de humano. Sí, exactamente. Algunos pensamientos sí son funcionales, algunos simplemente llegaron, y hay unos pensamientos que son rumiantes, y con rumiantes quiere decir que los estamos pensando una y otra vez, ¿no? Y entonces, por lo general, este tipo de pensamientos hacen que nuestras emociones aumenten, ¿no? Por ejemplo, si me sentía triste porque en la junta me fue mal y mi jefe me regañó, yo estoy pensando, sí, es que soy un tonto, es que nunca hago nada bien, como lo que me pasó en el otro trabajo, y en el trabajo me regañaron y efectivamente estos pensamientos pueden no solamente pueden provocar emociones, la emoción de ansiedad, sino que puede provocar otras emociones que nosotros llamamos incómodas o negativas, y lo ponemos entre comillas porque sabemos que todas las emociones tienen una función, así que las funciones no son en sí negativas o positivas, existen y ya está. Pero es verdad que las sensaciones que vivimos en ciertas emociones, y depende de la intensidad de estas, pues puede llegar a ser incómoda, ¿no? Indeseable incluso. Entonces, los pensamientos rumiantes tienen 3 características. Una, que son constantes, es decir, como dice Bren, aparecen en muchos momentos del día. 2, tenemos una emoción negativa, puede ser ansiedad, puede ser miedo, puede ser tristeza, puede ser frustración, etcétera, enojo, ¿no? Y 3, que al pensarlos no estamos resolviendo nada o no llegamos a una conclusión. Esto es importante porque pensar también tiene una función, y pensar en cosas negativas también puede tener cierta utilidad, pero en este caso los pensamientos rumiantes pierden esa utilidad. Solamente pensamos cosas que nos hacen daño y que no resolvemos nada pensándolas. Entonces, identificar estos pensamientos es importante, porque si ya sabemos que simplemente provocan daño y que no están ahí para algo útil, lo que hacemos o lo que podríamos hacer es pues justamente quitar esos pensamientos de la mente, y para eso están las técnicas de distracción, o mayormente para esto se usan, ¿no? Como dato curioso, se dice rumiantes por el acto que hacen las vacas al masticar su comida. No sé por qué los psicólogos llegaron a esa conclusión. Otros... la acción repetitiva. La acción sí, tiene que ver con esta acción repetitiva de masticar una y otra vez, a lo mejor nuestros pensamientos, pero bueno, cerramos paréntesis. Ahora sí, técnicas de distracción cognitiva precisamente, ¿no? ¿Cuáles conocen? Bueno, creo que también es relevante decir que tiene que ver con buscar cambiar la atención de manera un poco consciente, ¿no? O sea, me estoy sintiendo mal, necesito cambiar el chip, lo voy a hacer, ¿no? Ajá. Entonces, creo que eso sería importante, que estas técnicas tienden a hacer esto, ¿no? Hay varias, me vienen a la mente como las preguntas socráticas, que tiene que ver con que nosotros empecemos a hacer cuestionamientos sobre nuestra idea, ¿no? O sea, por ejemplo, el jefe me va a correr, que hace rato sale el ejemplo, ¿no? O sea, bueno, ¿qué hice o qué elementos tengo como para saber que verdaderamente me va a correr, ¿no? Pues cometí este error. O sea, debemos de ser claros que de repente sí va a haber ideas que vamos a decir, híjole, sí tengo pruebas, ¿no? Pero también es parte de este ejercicio, ¿no? Porque al tener la evidencia, también decir, bueno, ¿por qué me correría? ¿O para qué me correría? ¿No? Ahí se empiezan a contestar estas preguntas. También viene como ¿qué otro punto de vista? ¿Desde qué otro lado puedo ver esta situación? ¿No? O sea, eso es importante. Pensar o preguntar qué es lo peor que me pudiera pasar en esta situación, ¿no? O sea, porque obviamente esto va a conectar con esta idea de la ansiedad al futuro, ¿no? No, lo peor que me va a pasar es que no voy a volver a encontrar otro trabajo en mi vida, ¿no? Y entonces podemos ser un poco más precisos con la información. También, ¿cómo lo voy a afrontar? O sea, si sucede lo peor, ¿cómo lo voy a afrontar, ¿no? Pero también abrir a la puerta a esta idea de qué es lo mejor que me podría pasar en esta situación, ¿no? Me preocupa esta situación, pero qué es lo mejor que me puede pasar. Y también de repente como salirnos un poco de la posición de soy yo el que lo está viviendo, y entonces
si fuera una persona que yo conozco, mi amigo, mi pareja, mi familia, ¿qué le diría en esta situación? ¿No? Porque también esto nos hace como no solo posicionarnos desde tengo la nube con la lluvia encima de mí, sino también estoy viendo la nube con la lluvia, ¿no? ¿Por qué no te haces tantito a la derecha, tanto a la izquierda, ¿no? Y entonces a través de esto, pues el encontrar estas estrategias, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos detenemos después de haber hecho este tipo de cuestionamiento, a ver la situación, pues nuestro panorama va a ser un poco más amplio, porque algo que puede pasar con la ansiedad es que estamos viendo solamente así, ¿no? Y entonces, de repente es como, ok, bueno, empiezo a ver así, puedo voltear, puedo ver hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y entonces esto pues me brinda la posibilidad de encontrar otras herramientas. Entonces esa es una de las técnicas que a mí me parecen mágicas las preguntas socráticas. De hecho, bueno, nuestros pacientes yo creo que todo el tiempo saben que estamos manejando eso de las preguntas socráticas, aunque es verdad que es una técnica un poco más sofisticada, y es cuestión de practicarlas, pero parte de la idea justamente de que en ocasiones nuestros pensamientos podrían estar equivocados y en ocasiones también podrían ser reales, o sea, sí, a veces sí podemos enfrentarnos a la idea de chale, sí me va a correr mi jefe, ¿no? Pero entonces te hace preguntarte de, bueno, o sea, ¿qué puedo hacer si esta situación sí sucede, ¿no? Claro. Y no te deja en blanco como para pues poner en acción para atender esa situación, ¿no? Uh-huh. ¿Conoces bueno? Sí, creo que este tipo de técnica es bastante valiosa y creo que entra también en las cognitivas, tiene de ambas. Uh-huh. Y otra técnica también podría ser el hecho de buscar, bueno, se llama técnica de 5 cosas que pudiéramos experimentar o buscar a través de nuestros sentidos. Sí. Y esto es algo muy importante que hace ratito lo decía Nat, o sea, no se trata de evitar como, ya no quiero sentir ansiedad y entonces hago esta distracción, sino que es una manera... O evitar las cosas que te hacen sentir ansiedad, ¿no? Que, tengo ansiedad porque quiero hacerla, o sea, porque no quiero hacer la tarea, me voy a distraer, ¿no? Sí. O sea, no es la idea, es justamente hablamos de estas sensaciones que ya nos rebasan, de cuando estamos identificando, por ejemplo, pensamientos rumiantes, o cuando queremos tranquilizarnos para ponernos a hacer algo que no deberíamos evitar, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Entonces es una manera consciente y también nos lleva a conectar con nuestras sensaciones fisiológicas. Entonces esta técnica de las 5 cosas es el poder moverte, o sea, si estoy, no sé, en el trabajo, ¿no? Y estoy en la compu y de repente empecé a sentir demasiada ansiedad, bueno, tal vez me puedo levantar en mi oficina y puedo buscar 5 cosas que pueda ver, ¿no? Entonces las empiezo a enumerar. Bueno, puedo ver la cortina, ¿no? Puedo ver el vaso, ¿no? Entonces empiezo a reconocerlas, mencionarlas, ¿no? Y a ver, el color del vaso es azul, ¿no? Tal. Una vez que tengamos esas 5 cosas, ahora vamos a buscar 4 cosas que yo pueda tocar. Y entonces de igual manera me puedo mover, puedo tocar cómo se siente la mesa, cómo se siente la plantita, cómo se siente mi chamarra, cómo se siente el osito que tengo ahí, ¿no? En la oficina. Ok, ahora vamos a buscar 3 cosas que yo pueda escuchar. Entonces ahí puedo cerrar mis ojos y tratar de percibir los sonidos de mi alrededor. Menciono 3 y posteriormente voy a buscar 2 cosas que yo pueda oler. Entonces también me puedo mover, puedo oler el gel antibacterial, puedo oler la tierra de la plantita. Y finalmente voy a buscar una cosa que pueda probar. Entonces puedo tomar un poco de agua, de café, de té, lo que tenga en la oficina. Y entonces esto ayuda a conectar con mis sensaciones fisiológicas. La ansiedad disminuyó, pero no evadí, ¿no? Sino más bien como conecté, ¿no? Dejé que pasara, ¿no? Cambié el foco de atención y ahora sí regreso a trabajar un poco más tranquilo, más relajado, ¿no? Creo que esta es otra técnica bastante funcional y que también la podemos hacer acompañado de alguien, ¿no? Alguien que nos pueda ir como guiando, ¿no? A ver, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, ¿no? Lo importante aquí es movernos también, ¿no? Si puedo moverme, caminar un poquito, pues adelante. Ok,
A ver, con respecto a técnicas de distracción, ¿tú recuerdas alguna otra? ¿Recuerdan alguna otra? Yo algo que suelo sugerir es que también en esto de la ansiedad tenemos que aprender a identificar cómo lo estamos viviendo el episodio, ¿no? O sea, hay veces que son intensos, hay veces que son pequeños, hay veces que empiezo a detectar el síntoma y lo agarro así al inicio, ¿no? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, a veces les digo, pues tal vez van en el camión y empiezo a sentir el síntoma, pues no voy a poder tener estas herramientas, pero algo que sí puedo hacer es como observar en mi entorno, ¿no? Y así como cuando éramos chiquitos y ¿cuántos carros rojos ves? ¿No? O sea, como el empezar a adaptar, ¿no? También estas técnicas y entonces el decir, bueno, tal vez voy viendo placas, me pongo a describir matrículas y entonces esto va a hacer que mi cerebro se concentre en buscar matrículas más que en aumentar los síntomas que estoy teniendo, ¿no? Entonces creo que esto es importante porque también si nosotros empezamos a conocer conforme son nuestros síntomas, nuestras intensidades y todo, podemos ir sabiendo qué técnica puedo ir metiendo para manejar la situación y que yo me sienta seguro, que esa es la finalidad, ¿no? Como sentir esta seguridad para que pueda manejar la situación. Sí, yo me acuerdo que alguien me decía, cuando tengo un ataque de pánico mientras voy conduciendo, ¿no? Lo que hago es, empiezo a sentir la ansiedad, ¿no? Cuando puedo parar, paro, ¿no? Si hay donde me puedo parar, pues paro, hago como este ejercicio de empezar a revisar, a ver, cómo se siente el volante, ¿no? Cómo está la sensación del calor, ¿no? Cómo se está sintiendo mi corazón, a ver, voy a respirar. Entonces eso también es otra forma de distraernos. Si no me permite pararme porque estoy en carretera, ¿no? Entonces enfocarme en a ver qué coches van adelante, ¿no? Bajar el ritmo de la aceleración, cómo se siente el ir en el coche, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Como enfocarnos en las sensaciones fisiológicas, no para, ya no voy a hacer como que no está pasando nada, sino conectar con otra parte, ¿no? Entonces creo que es adaptar los recursos. Muy bien. Sí. Brevemente, ¿tienen alguna otra técnica que les gustaría compartir o pasamos directamente con el resumen? Bueno, antes del resumen teníamos otra cosa, pero ¿alguna otra técnica? Yo creo que podríamos compartir las técnicas cognitivas, que también son pues bastante útiles, y que las técnicas cognitivas las podemos llevar de la mano, claro, con las demás técnicas, pero las técnicas cognitivas nos ayudan a revisar cómo estamos pensando, ¿no? O sea, cómo estoy yo percibiendo la situación, ¿no? Para eso podemos utilizar las preguntas socráticas que mencionaban hace un momento, pero también podemos utilizar la búsqueda de evidencias, ¿no? A ver, yo pienso que mi jefe me va a correr, ¿no? Me va a despedir. Ok, a ver, ¿qué evidencias tengo de que esto va a pasar en este preciso momento? No, pues a ver, entregué el trabajo, ¿no? No he tenido ninguna llamada de atención, he llegado temprano todos los días, hace 2 días mi jefe me reconoció porque hice esto bien, entonces no hay evidencias de que mi jefe me vaya a despedir en este momento. No sabemos si más adelante, pero al menos en este momento. Entonces eso también ayuda a tranquilizarnos de o sea, no estoy en peligro, no va a pasar esto como estoy pensando, ¿no? Otra técnica también que es bastante valiosa para las personas que a veces llegan a procrastinar las cosas es poder hacer las actividades de manera graduada, ¿no? O sea, tal vez el hacer cierta tarea del trabajo me genera ansiedad, ¿no? Entonces puedo yo escribir cuáles son todos los pensamientos catastróficos que creo que va a pasar, ¿no? Como no voy a poder, me va a costar investigar tal cosa o leer tal cosa. Entonces hacer una lista de todo eso y posteriormente sentarme, hacerlo, y cuando termine la actividad revisar cuáles de estas cosas sí se cumplieron. No, pues ninguna, o sea, sí pude leer, sí pude investigar y sí terminé el trabajo, o al menos lo adelanté, ¿no? Entonces eso también ayuda a disminuir como la ansiedad, porque estamos buscando las evidencias, lo estamos haciendo y también estamos revisando que como yo estoy pensando no era una forma real, ¿no? Sino eran pensamientos. Eso creo que son otras
técnicas valiosas que en este momento puedo recordar. Ok. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que, está atravesando un episodio de ansiedad o que sé que puede tener como un episodio o algo así? Yo como acompañante, como tercero en esta situación, ¿cómo puedo ayudar a alguien pues con ansiedad? Creo que algo relevante también es que cuando nosotros empezamos a reconocer nuestros síntomas de ansiedad, compartirlos con la gente con la que nos desenvolvemos. Creo que eso es algo fundamental porque entonces también empezamos a crear esta red de apoyo y este medio que nos acompaña, ¿no? Y como persona que acompaña, también conocer qué puedo brindar y que va a haber veces que no puedo solucionarlo, ¿no? O sea, creo que eso es algo importante porque de repente no lo sé, o sea, algo que puede funcionar es decirle a las personas, háblame de lo que sea menos de lo que en este momento estoy haciendo, ¿no? O sea, eso es algo que suele funcionar, o al menos a mí sí me funciona. Parte de mi síntoma de ansiedad es como arquear. Entonces, si la gente empieza como, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No es que eso aumenta mis niveles y termina en desastre y no es algo bonito. Entonces yo prefiero no como de, tú actúa normal, como que yo no estoy haciendo nada de arqueos, ¿no? Y entonces platícame sobre lo que quieras, ¿no? Y entonces en esta parte a mí me hace sentir como muy acompañada porque no se vuelve como el evento, simplemente es como estamos en esto, ¿no? Y creo que eso puede ser funcional y también a veces puede ser como cuando estamos en procesos de terapia, dentro de estas herramientas hay una que hace rato no se mencionó esa técnica, pero tiene que ver con la exposición, ¿no? Y a veces en esta exposición son pequeñas tareas donde pues no sé, me genera ansiedad tomar el camión, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo te puedo acompañar en esta tarea, no? Ok, pues si me acompañas, sí voy a sentir ansiedad, pero no tanto, está bien, porque como lo decíamos, hace rato Bren mencionaba de las tareas graduales, también puede ser la exposición gradual, ¿no? No nos vamos a ir al nivel de ansiedad máximo, ¿no? O sea, vamos empezando poco a poco y entonces también es esta parte de conocer mi ansiedad, conocer mis recursos, conocer cómo la gente me puede acompañar, ¿no? Y eso es algo relevante, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que sería esto, ¿no? Como tomar en cuenta, preguntarle a la persona, nosotros si tenemos este tema de la ansiedad, compartir cómo me hace sentir seguro, ¿no? ¿Qué me ayuda, qué no? Pues creo que eso sería algo esencial. Sí, y creo que yo podría agregar en esta parte el hecho de que también si alguien me comparte que está pasando por ansiedad y que va a intentar ciertas cosas, es importante que la otra persona lo respete y que de cierta manera lo pueda validar. O sea, si la otra persona me está diciendo, no, en este momento no me digas nada de esto, ¿no? Como, no, a ver, no el evento, no esto, ayúdame hablando de otra cosa, pues si yo puedo respetarlo, lo tengo que respetar, ¿no? Porque la otra persona me está diciendo y no hacerlo menos o minimizar, ¿no? Porque a veces puede pasar de, no, ¿cómo eso te va a afectar? Debes de ser fuerte y nada te debe afectar y eres un débil y bueno, muchas cosas que las personas a veces podemos decir, entonces es de, a ver, no vamos a hacer esto o si te enseñaron una técnica de respiración, yo también se la puedo compartir a esa persona con quien yo decida que me sienta seguro y lo podemos hacer juntos, o esta técnica de las 5 cosas, yo también se la puedo enseñar a esa persona y me puede ayudar, ¿no? O que la otra persona me puede ir haciendo las preguntas socráticas y yo irlas contestando, o yo se las envío, y que ella me diga también, o esa persona me diga qué piensa, ¿no? Entonces creo que podemos ayudar y acompañar a las personas de muchas maneras, pero lo importante es el respetar y entender que la ansiedad es un problema también de salud mental y que como todas las enfermedades, tanto fisiológicas y demás, necesitan atención y no tenemos por qué hacerlas menos, ¿no? Están pasando por un proceso que en algún momento va a cambiar, no va a ser siempre o va a ser de la misma manera, entonces poder acompañar de esa manera. Y bueno, algo relativamente simple es que si llegaron a este punto del podcast es porque ya tienen una idea sobre las técnicas
y pues simplemente pueden compartirles técnicas que ustedes conocen, ¿no? O sea, si estamos viendo que alguien está padeciendo ansiedad, pues simplemente mencionarle como de, oye, creo que esto te puede funcionar, inténtalo, ¿no? Y bueno, al final pues esa persona igualmente tiene que ir probando, no porque le compartamos una técnica quiere decir que le va a funcionar, claro. Pero bueno, tenemos esta intención de apoyarle, y si esa persona está dispuesta, es muy probable que pues tenga un éxito relativo en lidiar con esta situación, ¿no? Sí. Ahora, como ejemplo, digo, para ejemplificar de repente episodios de ansiedad o ataques de pánico en películas, series o libros, ¿recuerdan algunas escenas donde se utilicen técnicas para reducir o gestionar ansiedad? Ajá. Bueno, yo hace ratito les estaba comentando aquí a mis compañeros que un ejemplo de la película de Iron Man 3, no recordamos exactamente en qué parte, pero la escena, el color. Sí, creo que fueron varias partes dentro de una película. Sí. Pero hay una parte en específico, o sea que, bueno, Iron Man empieza a tener ataques de pánico porque tiene un enemigo muy poderoso y, bueno, tiene muchos problemas, ¿no? Entonces él empieza a sentirse vulnerable, ¿no? Algo malo me va a pasar, no voy a poder con este villano y va a destruir mi familia y todo. Entonces hay una técnica que él utiliza que justamente es la búsqueda de evidencias con respecto a sus recursos, porque Iron Man piensa que no va a poder, que su traje no sé qué le pasó, y entonces él recuerda, ok, a ver, ¿qué recursos tengo? Y entonces empieza a pensar, hice un traje, ¿no? En una zona más vulnerable, desde cero, ¿no? Y entonces empieza como a mencionar de manera muy rápida todos sus recursos, y entonces él mismo dice, ok, creo que sí voy a poder con esto, ¿no? Obviamente la ansiedad bajó, ¿no? Pudo enfrentar la situación de ese momento, y bueno, ya la película explica más cosas que pasaron en su vida, ¿no? Pero creo que es muy bueno esto de poder parar un momento, ok, estoy sintiendo ansiedad, ¿qué puedo hacer con esto? Buscar mis recursos, la búsqueda de evidencias, ¿no? Ver qué tan grande es también el problema, ¿no? Tal vez yo la estoy percibiendo demasiado grande, o tal vez sí es así, pero el hecho de reconocer cuáles son mis recursos también pues ayuda, ¿no? Pero no sabemos en qué escena es, entonces si alguien la sabe, igual minuto exacto, eso no se los manejamos. Yo digo que son 3 momentos diferentes. Una cuando está en el bar con War Machine, y llegan fans y le empiezan a mencionar acerca de pues este episodio que tuvo sobre el agujero negro, y entonces se siente muy mal, se sale del bar y se va al traje y ya. Y hay otra escena donde el niño, que no recuerdo cómo se llama, le empieza a recordar ese mismo momento donde pues Iron Man pelea como en el espacio, y sale del coche y se empieza a untar como nieve, que por cierto también hay una técnica donde te sumerges en agua fría que te ayuda a regular a nivel fisiológico tus síntomas, y bueno, empiezas a pensar justamente en el dolor y a regular el estar ahí, que también puede funcionar. Pero bueno, ese es otro momento. Y el último momento que menciona Bren, creo que es ese donde ya es como el clímax de la película, y ya empieza a hacer otro traje diferente o algo así. Pero bueno, sí, ese es un muy buen ejemplo. ¿Tú recuerdas alguna escena? A mí me viene una escena de Grey's Anatomy donde una doctora se empieza a sentir mal, ¿no? Y entonces el recurso era como abrazarse o pedirle a alguien que la abrazara, ¿no? Y entonces era como esta parte de contención, ¿no? Que incluso pudiera ir con lo que preguntabas, cómo acompañarnos. Si tenemos o conocemos una persona que le funciona esto, pudiera ser como una herramienta. Entonces, y que tiene también que ver con la escena de Iron Man cuando se mete el traje, es esta parte de un espacio seguro, ¿no? Totalmente. Y que de repente también pues son algunas estrategias que podemos usar, ¿no? O sea, hablamos de técnicas como más en forma, claro. O sea, si todos pero tuviéramos el traje de miles Iron Man, podríamos usar no sé, porque hay gente que no le gusta sentirse encerrado, bueno, sí, entonces ¿no? Sí, creo que más bien serían como estas estrategias, ¿no? De tal vez, yo por ejemplo lo que me hace sentir segura cuando voy a lugares que puedo sentir, no sé, los conciertos me generan ansiedad, entonces es como ubica el baño más cercano, y eso me da tranquilidad, y tal vez nunca lo uso, ¿no?
pero me da tranquilidad, ¿no? O sea, por esto de que arqueas. Ajá, por esto de que arqueo, entonces okay. Eso, o traer en mi bolsas, ¿no? Me ayuda muchísimo, nunca las he usado, pero, o sea, me da esta tranquilidad de decir, cualquier cosa lo soluciono, y es esto, ¿no? O sea, como encontrar la solución. Sí, y creo que al final hacer esto ya ayuda a no evitar, como, ya nunca más voy a ir a un concierto, nunca voy a salir de Exacto. mi casa, así. O no me va a pasar, que a veces puede ser una idea, ¿no? De no me tiene que pasar, y entonces como no me tiene que pasar, no voy a buscar estrategias. No, pues si pasa, me da más tranquilidad tener el recurso que en el momento estar como con la ansiedad, el sentirme mal, buscar, preguntar, ¿no? O sea, al menos así puede funcionar. Claro. Sí. Bueno, yo recuerdo en la serie de Atypical, que es un niño que tiene, bueno, que es autista o tiene Asperger o es autista. Está en el espectro. Ajá, bueno, está en el espectro autista. Y él usa una técnica de distracción. Él es como obsesivo con el tema de los pingüinos, entonces empieza a mencionar como diferentes especies de pingüinos. Y esto justamente lo aleja de esos síntomas cognitivos o de los pensamientos negativos que tiene en ciertas situaciones, y pues lo ayuda a regularse. También estoy tratando de recordar escenas, me parece que hay una en la serie de Anne with an E, o Anne con E, igual vive un evento traumático, es que no recuerdo exactamente con qué tiene que ver, pero esto de que vive cierto bullying con las personas, de que la critican y demás. Sé que vive un episodio de ansiedad, pero no recuerdo si ella utiliza como algún recurso para tranquilizarse, pero si lo conocen, pues que nos compartan. O si identifican otras series, películas o algo, creo que también es importante, porque si Iron Man tiene ansiedad, ¿por qué nosotros vamos a tener ansiedad? Como ¿no? Thor, que tuvo también depresión. Thor tuvo depresión. Pero eso es para otro episodio. Sí, o sea, es esto que como lo decíamos, viene en el paquete de la humanidad, de las personas, y que también pues es como aprender a no juzgarlo, a conocerlo, aceptarlo, conocer el límite que puede tener, también hasta dónde podemos expandirlo en cuestiones positivas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Muy bien. Resumen, ¿qué vimos hoy, Mar? Pues el día de hoy hablamos o repasamos brevemente como qué es la ansiedad, ¿no? La importancia de conocer técnicas, cómo en estas técnicas pues hay técnicas de respiración, cognitivas, de distracción, cómo de estas técnicas podemos tomar pequeñas partes y estrategias, ¿no? Entre las relevantes que mencionamos fue mindfulness, respiración profunda de Jacobson, tenemos esta parte de preguntas socráticas, ¿no? La de las 5 cosas, también hablamos de cómo acompañar a las personas en ansiedad, ¿no? Y creo que en esto también es importante como destacar estos puntos que fuimos mencionando, ¿no? De no siempre nos va a salir bien, ¿no? Hay probabilidad de error y está bien, ¿no? El no juzgarnos, el dividir como estos episodios que podamos tener de ansiedad como en niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, qué herramientas puedo tomar, ¿no? Y también esta parte que se hacía, el enfoque como en cómo acompañar a las personas que tienen ansiedad, pues el hacer esta invitación, ¿no? También como a contemplar como el evitar como tienes ansiedad, pues no tengas ansiedad, ¿no? Porque ojalá fuera tan sencillo para nosotros, pero es como decir, pues no tengas miedo, ¿no? Como no necesites agua, ¿no? O sea, es algo que es parte de nosotros y que de repente entendemos que hay personas que tal vez sus experiencias no han sido tan fuertes y que no han tenido la necesidad, y que bueno, ¿no? Pero también hay otro porcentaje de personas que han vivido diferentes situaciones y que estar en cualquier lado es válido, ¿no? Entonces, como esta parte es lo que el día de hoy vimos. Muy bien. Bren, ¿algo más que quieras decir? Pues solamente agregaría el hecho de normalizar esto de ansiedad, de qué es, que todas las personas lo podemos sentir o lo podemos en algún momento vivir, y podemos utilizar estas estrategias, pero como lo mencionábamos
en el episodio pasado, si en algún momento es necesario acudir con algún especialista, adelante, no lo duden, no lo dejen para después. Las enfermedades mentales lamentablemente son silenciosas, pero son bastante progresivas. Entonces, si alguien se siente identificado con esto o conoce a alguien, pues adelante, ¿no? La invitación o los recursos que mencionamos, hay muchos más recursos, o sea, no mencionamos algunos, pero bueno, la importancia de la salud mental. Ok, pues simplemente recordar que todas las emociones tienen una función en nosotros, ¿no? Entonces estar pendientes y utilizar estas herramientas con las que ya venimos como precargados o algo así, y usarlas a nuestro favor, usarlas en las circunstancias correctas, pues creo que podría facilitarnos bastante la vida. Y pues ya está, que hay recursos para lidiar con situaciones difíciles como la ansiedad, también es importante. Y agradecer simplemente a los que llegaron a este punto, a los que nos están apoyando en el proyecto de Psique en Corto. Y pues esperamos seguirles presentando cosas que sean interesantes y cada vez más interesantes. Así que gracias por eso y nos estamos viendo en redes, estamos publicando muchas cosas en Instagram, en Facebook. Si quieren interactuar, ahí pueden hacerlo. Confianza. Claro, si quieren preguntarnos algo o directamente si están interesados por algún tema, pues pueden sugerirlo. Claro. Y ya está, así que les agradecemos mucho y nos vemos en un próximo episodio de Psique en Corto. Bye. Bye.